Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida en mi nombre como coordinador del ciclo de palabra y el propio Centro Niemeyer a esta nueva actividad. Comenzamos un trimestre nuevo, ilusionante como siempre, un trimestre como siempre variado que pretende acercarnos hasta aquí, hasta nuestra casa, voces diversas, perfiles y personas que tienen algo que decir. Comenzamos hoy con Cristina Oñoro, el próximo mes contamos con la presencia de Carlos del Amor, periodista, escritor, ensayista también, y el mes de marzo Julián Hernández, Julián Siniestro, un perfil más musical, pero con una beta literaria y ensayística también muy interesante. En fin, muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. Contamos con Cristina Oñoro. Tenemos la suerte de que, más allá de de lo que se mueve en los medios más generalistas, en la prensa, hay unas cuantas personas en España tratando de hacernos entender qué es lo que ha venido pasando en los últimos años, qué es lo que está pasando ahora, que están tratando de dar voz a muchas personas que no la han tenido. De eso trata un poco el libro de Cristina Oñoro, Las que faltaban, unos perfiles de excepción, ¿de acuerdo? Cristina Oñoro es colega de la Universidad Complutense de Madrid, es ensayista. No sé si saldrá en la conversación, pero es quizás la máxima especialista en la obra de Enrique Vilamatas, antes de que se dedicara a hacer ensayismo, pero sin duda alguna lo es. Y su libro es una joya de la que todos tenemos que estar muy satisfechos. La acompaña en la conversación de hoy Natalia Menéndez. Si estuviéramos en los años 50, yo diría que Natalia Menéndez pertenece a las fuerzas vivas de Avilés. Permitidme que diga eso, es de las fuerzas vivas de Avilés. Poeta, profesora, directora del Instituto Carreño y también dedicada a muchas actividades culturales. Para mí siempre es un placer y un orgullo organizar estas cosas. Hoy, si me lo permiten ustedes, mucho más. No quito más tiempo. Disfrutarán ustedes mucho de la presencia de Cristina Oñoro y de Natalia Menéndez, para las que pido un aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva cita, a un nuevo encuentro con las palabras. Para mí es un placer estar hoy aquí en el ciclo de palabra, gracias a Javier García Rodríguez por invitarme, por darme la oportunidad de enfrentarme, profundizar en la obra de Cristina Oñoro, que les garantizo que es una obra maravillosa y que les recomiendo. Gracias a todo el equipo de Niemeyer, ¿no?, por hacer las cosas tan fáciles y, sobre todo, gracias al público. La verdad es que es una gran satisfacción ver esta sala llena, porque esto quiere decir que la palabra interesa y porque las cuestiones de las que hoy vamos a hablar, que son todas ellas muy importantes, son del interés general, ¿no? Y eso realmente a las personas que nos dedicamos a la lengua y a la literatura pues nos llena de satisfacción, como decía. Pues antes de comenzar, pues quisiera hacer una breve reseña de la trayectoria, de la biografía de Cristina Oñoro, aunque posiblemente muchas de las cosas que voy a contar ya son conocidas y Javier ya ha adelantado alguna de ellas. A mí me gustaría aprovechar que estamos en este contexto para reivindicar la importancia que tienen las humanidades en nuestra sociedad, algo que no siempre, como sabemos, es valorado de esa manera. Y me gustaría definirla como humanista, porque Cristina, en su carrera académica, en su carrera investigadora, aúna los principales saberes de las humanidades, la historia, la filosofía, la literatura, y este ensayo así lo demuestra. Como ya comentó Javier, es docente, es investigadora, trabaja en la actualidad en la Universidad Complutense de Madrid, pero también ha sido profesora e investigadora en la Universidad de Estrasburgo. Podríamos pues resumir su carrera, su trayectoria académica de la siguiente manera. Hablamos de una persona con una dilatada experiencia tanto en la investigación, hay muchísimas publicaciones académicas de todo tipo, reseñas, prólogos, libros,
comentaba Javier, ese profundo conocimiento de la obra del escritor Enrique Vila-Matas, además de la intersección, digamos, entre el pensamiento contemporáneo, la literatura, el teatro contemporáneo, donde también es experta, y muchas actividades de investigación, proyectos que me parecen tan interesantes que me gustaría que, además de hablar de este ensayo magnífico, pudiésemos comentar alguno de ellas. Bienvenida, Cristina, a Avilés, bienvenida al Niemeyer. Bueno, sé que ya te sientes como en casa, ya llevamos un rato juntas. Antes de entrar en materia, antes de comenzar a hablar de este magnífico ensayo, las que faltaban, me gustaría empezar, fíjate, por algunos de esos proyectos que sé que desarrollas, que son de gran interés y que probablemente de alguna manera sorprendan, ¿no? O por lo menos a mí me han llamado muchísimo la atención. Tu implicación, diría, con la palabra es tal que ya llevas varios años dirigiendo un proyecto que lleva como título Leer en Comunidad. Está vinculado a clubes de lectura, que es pues algo muy interesante, ¿no? Porque generalmente la lectura, la escritura parece que es una actividad muy solitaria y, sin embargo, compartir la palabra es algo, ¿no?, que nos proporciona pues mucha riqueza. Háblanos un poco de ese proyecto, de esos clubes de lectura, de ese otro proyecto de Lecturabora, que me parece también que es un término maravilloso. Bueno, en primer lugar, quería agradecerte tus palabras de bienvenida, tu hospitalidad, a ti, Natalia, y por supuesto a Javier por invitarme a estar aquí, a todo el equipo del Centro Niemeyer. Estoy muy feliz, muy contenta de estar esta noche aquí con vosotras, con vosotros. Este libro me ha traído muchos regalos y uno de ellos pues creo que es poder estar aquí hoy. Los libros son muy poderosos, como vamos a hablar ahora. En los clubs de lectura es bastante evidente el poder de los libros para hacer que las personas se conozcan, para que se generen lazos de amistad, de confianza. Y creo que, gracias a este libro, pues yo he ido a muchos sitios a los que tal vez no hubiera llegado, aunque había pasado por aquí, por Avilés antes, pero no había estado en el Centro Niemeyer, así que muchísimas gracias. Para mí, de verdad, estoy muy, muy ilusionada de estar aquí. Y me gusta mucho que me empieces preguntando por los clubs de lectura, porque seguramente fueron también un detonante para mí, que vengo, como se ha dicho, de la universidad, de la academia, de la docencia universitaria. Me gusta muchísimo dar clase y quizá los clubs de lectura fueron un detonante para escribir también este libro, para querer escribir este libro, que no renuncia a un lector académico, a un lector especializado, pero trata de llegar también a otros lectores, ¿no? Lamentablemente en la universidad, por el sistema también de publicación, pues las cosas que escribimos muchas veces apenas llegan a los lectores, no se leen, ¿no? Y yo tenía bastante frustración con esto, ¿no? Que hubiera tantas historias que contar y que quedaran encerradas en las publicaciones más de especialidad, las tesis doctorales, ¿no? Y desde hace algunos años pues empecé a participar primero como lectora en clubs, y enseguida pues a proponer yo misma también clubs. En la actualidad dirijo 2 clubs, un club de ensayo en la librería Rafael Alberti de Madrid y un club también en un colegio de novela. Pero sobre todo el proyecto del que me hablas es que me gustan tanto los clubs de lectura que acabé proponiendo un proyecto a la Complutense, un proyecto de innovación docente que llevamos ya 5 años, que se titula Leer en Comunidad, creación y desarrollo de clubs de lectura dentro y fuera de la universidad, de literatura escrita normalmente por mujeres. Entonces, nuestro objetivo cada año con los estudiantes que forman parte del proyecto es que ellos, con mi coordinación, el acompañamiento y el apoyo, creen clubs de lectura en distintos lugares. Y hemos podido crear clubs en bibliotecas para los usuarios de la biblioteca, en el CSIC actualmente un club de divulgación científica en el que mezclamos 6 personas por encima de los 60 años y 6 jóvenes. Entonces es un club intergeneracional donde mayores y no tan mayores, jóvenes, conversan sobre temas que pueden tener que ver con los alimentos, las vacunas, el ruido, y bueno, es muy, muy interesante. Luego hemos tenido clubs en fundaciones para niños en riesgo de exclusión social también, utilizando la lectura en esas horas que pasan por la tarde a lo mejor pues sin una estructura familiar. Y el Lecturabora es un nuevo club
que hemos creado con un proyecto maravilloso que se llama Los libros a las fábricas, que fue Premio Nacional de Fomento de la Lectura el año pasado. Y este proyecto, pues, que está muy consolidado, Los libros a las fábricas, pues, se encarga de llevar autores y libros a espacios de trabajo para fomentar la lectura, pero les faltaba luego arraigar, ¿no? Arraigar era la fiesta de un día, pues que fuera un escritor y leer el libro, y hemos empezado esta colaboración para generar una red de clubs de lectura en espacios de trabajo, en fábricas. Y nada, estamos empezando con ello. Estamos en la fábrica de tractores de Getafe John Deere y allí estamos con nuestros libros. Los estudiantes son los que llevan un poco la conversación en los clubs. Como decía al principio, bueno, me parece una idea interesantísima. Bueno, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, pues de este magnífico ensayo, Las que faltaban, esa aportación que haces a la historia, completando todas esas ausencias, todos esos huecos que evidentemente percibimos en ese relato que nos ha llegado hasta nosotros, donde las mujeres, bueno, pues parece que de alguna manera no estamos presentes. Acabas de recibir por este ensayo el premio de las librerías de Madrid a la categoría de ensayo. Enhorabuena por el premio. ¿Qué supone para ti este reconocimiento? Bueno, primero fue una sorpresa total porque no me lo esperaba de verdad para nada. De hecho, estaba pendiente mirando a quién se lo habrían dado los días de antes porque el premio se había retrasado y es un premio que yo conozco, admiro muchísimo, lo han recibido autores que leo y que realmente me gusta mucho este premio porque es un premio que dan los libreros, ¿no? Es un premio entonces que viene de aquellos en cuyas manos está justamente pues, el último eslabón de la cadena antes del lector, que son los libreros. Y es un premio que conceden, bueno, pues a libros que les han gustado, pero también por cómo ven que han ido respondiendo los lectores. Entonces, claro, pues es un premio para mí doble, ¿no? Primero por el reconocimiento que supone para el libro, pero también porque viene del gremio de los libreros. Yo que me paso la vida en las librerías, que me apasionan los clubs de lectura y me pareció, bueno, pues mucha emoción. Fue la semana pasada, así que todavía estoy celebrándolo. En muy poco tiempo estás, creo, ya en la 5ª edición, ¿no? Que eso es un éxito para una obra de divulgación, de ensayo. ¿Crees que en este momento, gracias a editoriales que están apostando un poco por el ensayo, puede que un cambio a lo mejor en el estilo de la escritura del ensayo divulgativo, tal vez, hablábamos antes del papel, ¿no? que ha representado en todo esto Irene Vallejo con su Infinito Don Junco, tiene en la actualidad en España cierto auge el ensayo? Y ha contribuido también, bueno, pues a la lectura de tu obra. Sí, bueno, lo primero es que para mí todo es algo inesperado porque yo el objetivo que me había marcado, como decía, era que me leyeran un poco más que en la universidad y eso pues enseguida se cumplió porque como allí son 2 o 3 personas como mucho las que leen un artículo que publicas o tu tesis doctoral, los 4 miembros del tribunal, era bastante fácil llegar un poco más lejos, así que todo esto es muy bienvenido y estoy muy, muy contenta. Por supuesto, el libro de Irene Vallejo, que supongo que habréis leído y si no, pues tenéis que hacerlo pronto, es un libro maravilloso, un libro que realmente marca un antes y un después desde muchas perspectivas. Es un libro que ocurre una vez cada mucho tiempo, o sea, no es tampoco algo que pueda luego suceder continuamente y por lo tanto es en sí mismo un fenómeno. Y todo lo que ha traído ese libro es, creo, muy positivo. Ha atraído la atención, por supuesto, de los lectores. Creo que lleva como 43 ediciones, por lo tanto es un libro que ha llegado a mucha gente de muchos lugares que no habría a lo mejor leído este tipo de libro. Y luego es un libro que creo que también ha captado la atención de los editores en España también, porque la divulgación, como la que hace Irene Vallejo, es, quizá en otros países como en Reino Unido, en Francia, es habitual que profesores universitarios, estudiosos, Irene Vallejo es doctora en clásicas, tengan libros de divulgación aparte de su investigación más especializada. Pero es verdad que a lo mejor, pues, por supuesto, hay otros nombres en nuestro país también, pero digamos que el libro de Irene Vallejo abre un camino al ensayo narrativo, a esta forma de divulgar el conocimiento a través de la narración, con palabras muy cuidadas y con un lenguaje muy depurado, pero que puede llegar a un lector no especializado, ¿no? Entonces creo que
que, claro, ha abierto un camino porque ha demostrado con todas esas ediciones que tiene este libro que hay un interés por parte de los lectores de leer este tipo de divulgación. Entonces, creo que es bueno, un éxito para las humanidades, como decías, para el ensayo, para el género ensayístico y para, bueno, para un poco la posibilidad de escribir en nuestro país también un tipo de divulgación bueno, pues que vamos haciendo, ¿no? Las que faltaban incluye, voy a decir incluye porque realmente no es una colección de biografías de mujeres, aunque es cierto, ¿no? que los capítulos están así estructurados, sino que es una historia de la humanidad, ¿no? Tal y como tú lo planteas. No se me ocurre un proyecto más ambicioso que escribir la historia del mundo, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea, ¿no? ¿En qué momento decidiste que tenías que contribuir a esa historia contada, ¿no? Desde un punto de vista, evidentemente, que obviaba a las mujeres? ¿Qué tiene que ver con todo esto una colección, tal y como cuentas en el prólogo, una colección de figuritas históricas y una pancarta del 8 de marzo? Por comenzar un poco por ese origen de la escritura del libro. Bueno, el libro, es verdad, tiene como distintos detonantes, se cuentan en el prólogo, pero uno de ellos, con el que abre el relato, es bueno, pues una noticia que saltó en 2016, en verano de 2016, en la que era verano, yo la leí en verano, y se comentaba que había habido una gran polémica porque había una conocida editorial que planeaba comercializar a gran escala un coleccionable con fascículos y muñequitos, con clics, que se iba a titular La aventura de la historia, y estaba pensada para enseñar a los niños, los mayores, pues la historia del mundo, ¿no? La aventura de la historia. Y estábamos en 2016, o sea, no en el siglo VI, no, o sea, 2016, hace poco tiempo, y en ese momento la polémica se suscitó porque en esa gran colección, en esa aventura de la historia en mayúsculas, no había pensado ningún personaje femenino. Todos los personajes eran masculinos, todos los muñequitos que estaban ya preparados, ¿no? En sus cajitas de plástico, eran todos hombres. Estaban pues, panaderos, astronautas, caballeros andantes, me acuerdo, y también personajes famosos, Leonardo da Vinci, Mozart. No había ninguna mujer. Entonces, bueno, pues lógicamente se suscitó una polémica y es un poco el detonante, pues las que faltaban, ¿no? Y parece que es una historia, claro, es 2016, ¿no? Así que contamos puede parecer una anécdota, pero en realidad si vamos hacia atrás, pues la historia del mundo, que como tú dices es un género en sí mismo, como un género de escritura, ¿no? Escribir las historias del mundo, contada, pues se ha contado muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, sin la mitad de la población, ¿no? Si nos vamos hacia atrás, pues Tucídides en la guerra del Peloponeso pone en boca de Pericles, ¿no? El gobernador ateniense, ese consejo, ¿no? Que ha quedado un poco como marcando un poco esa pauta, ¿no? Que sobre vosotras no se hable ni para bien ni para mal, ¿no? O Carlyle en el siglo XIX, la famosa frase también, ¿no? La historia del mundo es la biografía de los grandes hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues las que faltaban de alguna manera, no es una historia del mundo contada a través de las mujeres, con ese modelo biográfico de excepciones, de grandes mujeres como podrían haber sido los grandes hombres, sino que pretende contar la historia del mundo a través de piezas que faltan, de narrativas que no hemos contado, ¿no? Digamos que lo que trata es de acercarse más bien a 13 momentos de la historia de la humanidad que están cargados de significado: la cueva prehistórica, la guerra de los 100 años, el Renacimiento, la Revolución Francesa, la conquista de México. Son una selección de momentos, de 13 momentos, y tratar de aproximarse a esos momentos a través de personajes femeninos, pero sobre todo buscando también otras piezas, otros relatos y tejer una narración en esos huecos que nos ha dejado la historia oficial. Imagino que te habrán preguntado en alguna ocasión, ¿no? ¿Cómo ha sido esa selección de mujeres? O te habrán dicho, parece que falta alguna. Bueno, las que faltaban evidentemente no son esas 13, sino que son todas las mujeres en la historia, ¿no? ¿Cómo ha sido esa selección? Quiero decir, ¿vas a la cronología y decides en cada uno de los momentos de la historia qué mujer puede ser representativa, o tenías ya en mente qué mujeres querías incluir? Bueno, a lo mejor podríamos citar alguno de los nombres, ¿no? Para que nuestro público sepa de quién estamos hablando, en caso de que no hayan tenido la oportunidad de leer el libro. Claro, lo más difícil efectivamente fue escoger
a esas protagonistas, ¿no? Yo trataba de hacer una biografía, entre comillas, antiheroica, en el sentido de que no fueran 13 excepciones o 13 grandes mujeres, porque de lo que se trataba era de desmitificar ese modelo de construir las biografías, de construir nuestras vidas, ¿no? Con un único protagonista, triunfalista, ¿no? Que puede ser pues, el conquistador, pero también es el Homo sapiens, pero son momentos, ¿no? De la historia que contamos siempre con un único protagonista, como si fuera una película, ¿no? Muy superproducida, ¿no? Con un único individuo, ¿no? Que hace grandes cosas, y era complicado escoger pues, cuáles iban a ser, ¿no? El proyecto original eran 21, porque el libro iba a salir en el 2021, siglo XXI. Y bueno, fue tan largo el primero que escribí que dije, como haga 21, esto va a ser un tostón insoportable, esto, o sea, no tiene ningún sentido, y al final se quedaron, recorté en 13, soy supersticiosa, pero el 13 siempre me ha dado buena suerte, y yo pensaba, van a ser 13, bueno, como al final salen Elsa y Anna las de Frozen, digo, bueno, cuentan por 2, no son 13, en realidad son 14, que acaba con estas dos hermanas de la película. Entonces, bueno, pues el primer capítulo está dedicado a Deni, que es el huesecito de una niña que vivió hace 90.000 años en Siberia, en una cueva prehistórica. Arranca con ese capítulo sobre la prehistoria, que me gustó mucho escribir. Luego, si quieres, hablamos un poquito de ese personaje, para reflexionar un poco sobre cómo hemos pensado a las mujeres de la prehistoria, cómo hemos pensado los orígenes, cómo hemos construido una imagen del pasado tan masculina, ¿no? Como imaginamos al cazador, al pintor, pero nos cuesta imaginar, incluso a Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que también hablaba de la mujer del origen, le costaba imaginar a las mujeres más allá que en su figura de reproducirse y en la cueva un poco en silencio. Y luego continúa por algunos personajes muy conocidos y otros no tanto. Agnodice, que es la primera ginecóloga de la historia, para aproximarnos sobre todo al mundo griego, al mundo, a la antigüedad clásica. Luego está el personaje de Cleopatra, Juana de Arco, Malinche, intérprete y traductora en la Guerra de la Conquista, Sofonis Banguisola, la pintora, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Marie Curie, Victoria Kent, Simone Weil, Rosa Parks y Malala Yousafzai. Pero bueno, realmente son los nombres, ¿no? Y son sus vidas las que se cuentan, las que van marcando un poco cada capítulo, pero las que faltaban son en realidad todas las otras mujeres que van apareciendo en el relato cuando contamos sus vidas utilizando piezas que han faltado, ¿no? Hablo de sus madres, de sus amigas, de sus hijas, es decir, todas las mujeres que van apareciendo en el tapiz, que es un poco la metáfora del libro. La portada es un bordado que hicieron realmente para la portada, y la metáfora un poco del tejido, del bordado, de la genealogía que se va tejiendo, es un poco la que surge. Entonces, claro, siempre me preguntan, pero faltan muchas, ¿no? Yo ya lo sabía que me iban a hacer esa... Mi marido me dijo, te van a preguntar las que faltaban, ¿no? Sobre todo porque algunas de estas mujeres son muy visibles culturalmente, ¿no? Marie Curie, precisamente, pues es una de las pocas, ¿no? Que suele aparecer cuando... Entonces, bueno, pues las que faltaban es en realidad las que... Juego, claro, con la expresión, porque hay una nota de humor. Para mí era importante que el libro tuviera también una nota de humor, que suscitara una sonrisa, y las que faltaban en español pues tiene este tono, ¿no? Como de las que faltaban. Y al mismo tiempo, las que faltaban tiene que ver con, bueno, algo que cuento, si quieres, un poco en el prólogo también, que es la conferencia que pronunció Freud en los años 30, titulada La feminidad, donde dijo que las mujeres no habían hecho ninguna aportación a la historia cultural, que no habían inventado nada. Esto lo dijo Freud en los años 30, que no habían hecho contribuciones a la historia cultural, que no habían inventado nada, excepto el arte de tejer y de trenzar, que por eso nos gustaba mucho pues, el pelo, las máscaras, los vestidos, pero que ese invento, el tejido, los tejidos, era para ocultar la falta, ¿no? Lo que saltaba a la vista que nos faltaba, ¿no? A las mujeres, ¿no? Que os podéis imaginar lo que es, tratándose del padre del psicoanálisis. Y bueno, pues justamente con la metáfora del tejido, y tal y como algunas profesoras han estudiado, la propia Irene Vallejo también, las mujeres no han utilizado el bordado para ocultarse, para callarse, para taparse, para esconderse, sino que precisamente cuando las mujeres no han tenido acceso a la palabra,
pues han optado por otros lenguajes, como puede ser justamente el bordado, como puede ser justamente el tejido, ¿no? La historia de la literatura está llena de personajes mitológicos que emplean el tejido, los hilos, los dedales, los costureros, para revelar aquello de lo que no pueden hablar, ¿no? Y bueno, pues las que faltaban en realidad tiene que ver con esa falta freudiana, pero que jugando desde la otra perspectiva es también ese tejido, es también ese otro lenguaje que está ahí y que forma parte de la cultura de las mujeres. Imagino que a lo largo de tu investigación, bueno, pues habrás pensado, ¿no?, a qué conclusiones has llegado sobre las causas, ¿no?, que han hecho que las mujeres estén ausentes en el relato de la historia que conocemos. Es decir, ¿siempre ha habido los mismos motivos para obviar a las mujeres o cada periodo histórico tiene un motivo diferente, ¿no?, para que esto finalmente haya sido así? Sí, totalmente. Lo que me ha gustado más de escribir el libro, además, tiene que ver con eso, ¿no? Porque para mí yo no soy historiadora, no procedo de la historia, y este libro en parte fue también una propuesta que me hicieron, ¿no?, en la editorial. Y entonces yo, cuando me dijeron, ¿quieres escribir una historia del mundo? Y dije, pero si no soy historiadora, ¿no? No soy historiadora, yo procedo de la literatura. Me acordé precisamente de una de mis escritoras favoritas, Jane Austen, que tiene un capítulo en el libro, que al final decidí incluirlo, y me acordé inmediatamente, ante esta idea de escribir una historia del mundo, me acordé de ella, porque a ella, su padre, le obligaba, a ella y a su hermana Cassandra, su padre, el reverendo, vivían ahí en la casa con él, y él se ocupaba tenían una gran biblioteca, y se ocupaba de la formación de estas adolescentes, que debían de ser bastante díscolas, ¿no?, en contra de lo que podamos ahora imaginar, y hay constancia de que estudiaban la historia de Inglaterra, así con grandes mayúsculas, con el libro de Goldsmith, que era el que se empleaba en aquel momento, que son 4 volúmenes que todavía se pueden consultar, y están conservadas las anotaciones que hicieron Cassandra y Jane Austen con 15 años, cuando su padre pues las obligaba a estudiar. Hay marcas, ¿no?, que pues yo me imaginaba, pues hoy te aprendes esta página, ¿no?, que eran siempre sucesiones de papas, de reyes, ¿no?, mañana hasta aquí y tal, y en algún momento, ellas tenían 15 años, hay algún comentario en el margen, ¿no?, conservado, ¿no?, de desesperación, y yo me acordaba que ellas, con 15 años más o menos, pues idearon una pequeña travesura, ¿no?, que es poco conocida. Y la travesura fue que, hartas de estudiar esa historia del mundo, ¿no?, en 4 volúmenes, llena de papas, de reyes, ¿no?, donde, como diría la propia Jane Austen en sus novelas posteriores, las mujeres nunca aparecen, los hombres parecen todos ridículos, ¿no?, pues decidieron escribir su propia historia de Inglaterra, y está conservado. Es un pequeño manuscrito de 34 páginas, delicioso, que se titula La historia de Inglaterra. Y es una historia de Inglaterra abreviada, de 34 páginas, en la que las 2 hermanas se repartieron pues la travesura, ¿no? Cassandra hizo los retratos y Jane Austen escribió los textos, que están pues, Enrique VIII, Carlos I, María Estuardo, y bueno, pues lo podéis leer, está traducido al castellano, y pues en esta historia del mundo, a diferencia de la de Goldsmith, donde Goldsmith decía que él había sido un narrador objetivo, imparcial, pues esta autora dice al comienzo de su pequeña historia de Inglaterra que ella es totalmente negligente, llena de prejuicios, que además que en su historia van a aparecer muy pocas fechas, que no se acuerda de mucho, de pronto se cansa. Remito a Shakespeare, que tiene muchas referencias sobre este asunto. Dice de Juana de Arco que armó un buen lío con los ingleses. Bueno, a Virginia Woolf le gustaba mucho este texto y decía que todavía, si prestábamos atención, se escuchaba la risa de las 2 hermanas, la travesura, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma, cuando yo recibí esa tarea, ¿no?, de escribir la historia del mundo o averiguar las causas por las que las mujeres me pareció como demasiado grande para alguien como yo, que tiene más afinidad por estas historias pequeñas, por esta risa un poco traviesa de estas hermanas, y dije, pues bueno, pues vamos a seguir un poco el espíritu de estas 2 adolescentes, ¿no? Pongamos una nota de humor y contemos una historia del mundo que de alguna forma tenga ese tono desmitificador, porque, como decía Virginia Woolf, estas 2 hermanas pues fue la manera, ¿no?, que tuvieron de apropiarse del mundo y de dialogar con él, ¿no? Entonces, el libro, más que sacar las causas, ¿no?, que yo creo que saltan también a la vista, ¿no?, en algunos capítulos es especialmente evidente, lo que busca es establecer un diálogo
con las grandes narraciones del pasado, ¿no?, que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la conquista de México, que es un capítulo que me ha gustado mucho escribir, pero que es también un capítulo muy difícil de escribir, pues bueno, la imagen que tenemos de la conquista, del conquistador, ¿no?, totalmente mitificada, pues a través de un personaje como el de Malinche, por ejemplo, pues es un personaje que gente que ha leído el libro dice, bueno, es que es el síndrome de la becaria, ¿no? O sea, ella estaba allí, sin ella no habría habido ninguna conversación entre Moctezuma y Hernán Cortés, pero luego no aparece en el relato, ¿no? Entonces, o si aparece, bueno, en realidad en México es considerada traidora, ¿no? Quiere decir que tiene una imagen muy negativa y que, bueno, de alguna manera consigues aquí desmitificar y además, bueno, reconocer realmente el papel que tuvo en la conquista, ¿no?, tal y como tú planteas, ¿no?, en el libro. Claro, y claro, el caso de Malinche, que me atreví a escribir este capítulo porque yo misma había vivido en México hace ya bastante tiempo, pero había vivido allí, si no creo que no me habría atrevido, porque el tipo de escritura un poco que empleo en los capítulos es como con muchos detalles, como en ese sentido más literaria, y claro, no es nada fácil escribir con esos detalles de un lugar al que nunca has ido, ¿no?, en tu vida. Entonces el hecho de haber vivido allí pues hacía que era muy difícil, pero era un poco más fácil, me atrevía más, me lo podía apropiar más, ¿no? Y entonces ahí pues el desafío era doble. Por un lado teníamos el relato construido como traidora, evidentemente, que abrió las puertas a los conquistadores, ¿no?, y que repite un poco el modelo de traidora o el modelo de mujer fatal, ¿no?, de las malas, ¿no?, como también me había ocurrido al escribir el capítulo de Cleopatra, un personaje al que yo no conocía antes de escribir, me refiero a que no lo conocía tanto, ¿no?, antes de escribir el libro, nunca me había suscitado fascinación, que a muchas personas, muchas amigas mías, en cambio, sí que desde pequeñas habían estado interesadas por este personaje. Y luego, por el otro lado, teníamos la imagen de Malinche que tenemos nosotros, ¿no?, como la amante de Hernán Cortés. O sea, había que elegir entre dos tramas, ¿no?, la trama de la traidora y la trama de la trama romántica, la trama del amante, ¿no? Y bueno, yo no quería caer en ninguna de esas dos tramas, ¿no? Para eso me serví, por ejemplo, de las feministas chicanas que escribieron, como Gloria Anzaldúa, por ejemplo, que ya en los años 80 pues, recuperaron, desde su posición también de escritoras en Estados Unidos, pero con origen mexicano, pues recuperaron un poco el personaje de Malinche justamente como espacio intermedio entre dos mundos, entre dos lenguas, entre dos culturas. Y en lo que concentré un poco mi interés en ese capítulo fue en la cuestión de la comunicación humana. Cada capítulo tiene un tema, aparte de seguir a un personaje femenino o acercarse a un momento de la historia. Trato en cada uno de ellos de abordar un tema, una pregunta e incluso algunas cuestiones abiertas en los feminismos de hoy, ¿no?, en cada uno de ellos, ¿no? La mirada es actual, digamos, ¿no?, sobre los personajes. Y en el caso de Malinche, pues de lo que quería hablar era de justamente la comunicación humana, cómo si contamos una historia del mundo con un único protagonista, o en este caso dos que chocan, ¿no?, dos visiones del mundo que chocan, Moctezuma y Hernán Cortés, no hay comunicación, no hay diálogo, ¿no? Y Malinche, como intérprete, como sabéis, ella fue dada como esclava, pero era realmente un portento, ¿no?, en el dominio de las lenguas. Por sus orígenes, además, hablaba tanto náhuatl como maya y aprendió rápidamente español, y el hecho de manejar las dos lenguas, el náhuatl y el maya, fue lo que hizo que pudiera ser interesante su figura, porque tenían a otro traductor, Aguilar, antes que a ella, pero Aguilar no hablaba náhuatl, entonces no servía de nada para llegar a Tenochtitlan y a la famosa conversación con Moctezuma que tuvo Hernán Cortés, ¿no? Y bueno, todo lo que fue la guerra de conquista y cuando fueron llegando, que el idioma era otro. Entonces, bueno, pues todo esto no se conoce mucho y la verdad que esta es la parte un poco más... este capítulo tiene mucho potencial, es una parte de la historia apasionante, dolorosa también, pero algunas situaciones tenían un gran potencial cómico, ¿no? Porque cómo se iban a haber entendido si no era con una intérprete, ¿no? Entonces hay muchas personas que dicen, nunca me lo había planteado. Bueno, pero es que había aprendido náhuatl de camino a Tenochtitlan, Hernán Cortés, o sea, ¿cómo? Quiero decir, y cuando uno lee las cartas de relación que escribió, donde él daba cuenta, ¿no?, a las autoridades, ¿no?, de lo que había, claramente está queriendo, como estaba un poco cuestionado su liderazgo también, quería aparentar que él había llegado y de alguna forma se había entendido directamente, ¿no? Él nombra a Malinche en las cartas de relación solo 3 veces, solo una como Doña Marina, las otras 2 dice mi lengua, que era la manera en la que se llamaba a los intérpretes.
Y a mí me parecía muy gracioso pues leerlo sabiendo que Malinche estaba ahí, que encima era su amante, pues que él lo cuenta de una manera que, si tratamos un poco de desmitificar el momento, pues te recuerda a otras situaciones que has podido vivir, ¿no? Y yo llegué y le dije, ta. Y entonces él me respondió, os estábamos esperando toda la profecía. Y dices, pero ¿cómo puede acordarse y cómo pudo entender? Como si hubieran hablado entre ellos sin ninguna barrera, ¿no?, de comunicación. Entonces, estas situaciones me parecían también bastante cómicas desde la perspectiva, ¿no?, actual, de cuántas veces me decías, ¿por qué quedamos en...? Bueno, es que a veces estamos justo al lado, ¿no?, sosteniendo una escena, o el síndrome de la becaria o de la secretaria. No salimos en la foto, pero estábamos allí. Y si habéis leído, por ejemplo, la historia de Bernal, Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista, pues es todo lo contrario, ¿no? Bernal está todo el rato muy cansinamente diciendo, y dijo Malinche, y tradujeron, y las lenguas repitieron, ¿no? Un poco como si ahora estuviéramos duplicando el lenguaje todo el rato, o los que, pues cuando hacemos una traducción a otro idioma constantemente, que es verdad que puede resultar un poco cansino, pero es genial porque en realidad evidencia mucho más cómo fue aquello, ¿no? No fue una conversación transparente entre ellos dos, ¿no? Entonces, Malinche es un buen personaje desde muchas perspectivas, pero sobre todo es muy emblemático del silencio de las mujeres, porque sin sus palabras, sin su voz, no habría ocurrido esa conversación. Pero obviamos, ¿no?, muchas veces a esos espacios relacionales intermedios, como en el caso es ella. Mencionabas ahora también a Cleopatra, bueno, porque es un personaje histórico que probablemente quien se enfrente al libro y vea a Cleopatra pues le parece, bueno, pues que sí está en la historia, ¿no? Te dirán, claro, ¿por qué dices que falta si realmente Cleopatra siempre ha estado? Pero ¿cómo ha estado Cleopatra en la historia? Quiero decir, ¿qué es lo que se sabe de ella? Tal y como acabas de decir, no la conozco porque realmente la imagen, ¿no?, que se proyecta, pues a lo mejor, bueno, ya os puedo decir, si buscáis en Google Cleopatra, lo primero que va a aparecer es Elizabeth Taylor. Es como, no, Hollywood también sale en mi libro. Contribuye a la mitificación, ¿no?, de ciertos personajes. Como se le conoce, bueno, pues por cuestiones amorosas, por cuestiones relacionadas con la belleza, pero no por lo que realmente fue, ¿no? Estamos hablando de estratega también, efectivamente, parece esa imagen, ¿no? ¿Qué es lo que has descubierto de Cleopatra que no, bueno, es que no está en el relato más o menos conocido por la sociedad? Bueno, pues Cleopatra era un personaje que, como digo, yo no conocía realmente. Hay otros personajes en el libro como Wollstonecraft, como Jane Austen, como Simone Weil, que son autoras que yo había leído, que doy clases sobre ellas, las conocía. Y en el caso de Cleopatra, claro, tenía que aparecer en el libro. Era en el esquema que yo había planteado, pues era bastante evidente que tenía que aparecer para cubrir ese periodo histórico, permitía hablar de muchas cosas, ¿no? Pues tuve un poco que empeñarme en que me cayera bien, porque, claro, para escribir de la manera en que yo estaba escribiendo este libro me tenían que caer muy simpáticas, verle el potencial también humano. Entonces, bueno, con Cleopatra, pues el tema un poco por el que al principio entré fue lo que era cómo se construye la celebridad, ¿no? Cleopatra fue nuestra primera influencer, fue la primera en ese sentido, construcción de una celebridad con todos los atributos. Y bueno, lo que me interesó mucho fue cómo se había construido la leyenda negra, ¿no?, en torno a su persona. Y la pregunta en realidad en este capítulo, como digo, intento acercarme a distintos debates, ¿no?, del feminismo. Aquí la pregunta era ¿quién ha quedado a cargo de la historia de las mujeres, ¿no? ¿Quién cuenta nuestra historia? ¿Quién ha contado la historia de Cleopatra, ¿no? Y claro, la historia de Cleopatra pues queda en manos de su mayor enemigo, ¿no?, el emperador Augusto, que es quien encarga a los grandes escritores de la época que tejan toda una leyenda negra, ¿no? Y claro, si tienes si el que se queda al cargo de tu historia, hoy diríamos, es tu hater, ¿no?, y encima tu hater pues tiene un montón de seguidores y es un escritor buenísimo, bueno, pues ya podemos imaginarnos lo que va a decir de ti, ¿no? Como Horacio, ¿no?, que fue quien bautizó a Cleopatra como fatale monstruum, ¿no? Y ahí sentó un poco pues el prototipo de la mujer fatal, ¿no?, de la vampiresa, ¿no?, que inspiraría a todas las mujeres fatales posteriores. Entonces, escribiendo el capítulo, descubrí, por supuesto, yo esto no se me ha ocurrido a mí, sino que en la parte de atrás del libro hay toda una bibliografía, he podido leer muchos libros que, como digo, a veces están en la academia, pero me parecía una historia preciosa, y leí un libro de un profesor especialista en la figura de Cleopatra que hablaba de las hijas de Cleopatra. Es un libro que creo que no está traducido al castellano, pero de las hijas de Cleopatra, y entonces yo descubrí, que no lo sabía, que Cleopatra había tenido varios hijos, pero
la única que había sobrevivido era su hija, que se llamaba Cleopatra Selene, que ya me pareció un nombre como, no sé, es como ser la hija de, no sé, de los Beckham, ¿no? O sea, eres la hija de Cleopatra y de Marco Antonio y te llaman Cleopatra Selene. O sea, me parecía como una cosa como muy... que la había sobrevivido, que había reinado y que incluso, de esto es de lo que hablaba el libro, había acuñado, había sido reina en lo que se llama Mauritania, actual Argelia, y que incluso había acuñado unas moneditas para conmemorar la memoria materna, que están aquí reproducidas, y al mismo tiempo que en Roma se creaba toda la leyenda negra en torno a su madre, ella había, Cleopatra Selene, se casó con Juba II, que tiene también otra historia muy interesante, y estas moneditas tienen una inscripción, y la inscripción reza: Reina Cleopatra, hija de Cleopatra, ¿no? Y que este profesor contaba que era una manera, ¿no?, desde luego mucho más callada, pequeña, ¿no?, que la leyenda que se estaba tejiendo en torno a su persona en Roma, pero que había este intento, ¿no?, de conmemoración de memoria materna, ¿no? Entonces, el personaje de Cleopatra Selene fue sin duda el encuentro de este capítulo, de este personaje, y la reflexión sobre cómo cambiaría la historia si quien la contara no fueran nuestros enemigos, ¿no?, sino nuestras hijas, ¿no? Si quien contara la historia fueran las hijas, ¿no?, de nuestras madres, de las mujeres de la historia, y esa memoria quedara a cargo de las hijas, ¿no? Entonces fue ese descubrimiento de Cleopatra Selene y de intentar también en las que faltaban pues contar la historia de estas mujeres desde esa perspectiva, ¿no? Le das mucha importancia a esa relación, ¿no?, madres e hijas. De hecho, hay otras mujeres cuya historia relatas que también están vinculadas pues a esas hijas. Por ejemplo, Marie Curie, también hablas de la hija de Marie Curie. Evidentemente, Mary Shelley, ¿no?, como hija de Mary Wollstonecraft, ¿no? Es un vínculo, creo yo, que le das relevancia, ¿no?, en tu historia. Sí, por ejemplo, en el capítulo de Marie Curie, pues también, ¿no?, era un personaje que yo quería que estuviera en el libro, lógicamente también, pero es verdad que también es de las autoras, como decíamos antes, más conocidas, ¿no? Y aquí el interés que yo tenía no era tanto, aunque recorro un poco lo que fue lógicamente su carrera, el premio Nobel, los descubrimientos que hizo, pero el capítulo de lo que trata o el tema que aborda es la conciliación, ¿no?, que es otro tema que está a la orden del día, ¿no? Del mismo modo que para Cleopatra la pregunta sería quién se queda al cargo de nuestra memoria, quién cuenta la historia, quién ha contado la historia. En el capítulo de Marie Curie, pues yo quería plantearle a este personaje pues, una pregunta que le haríamos hoy cualquiera que nos dedicamos, ¿no?, a la investigación y además tenemos hijos, ¿no?, o somos madres, ¿no? Y es, a ver, a mí aquí hay algo que no me encaja, ¿no? Todos sabemos quién es Marie Curie, cuando llega el Día Internacional de la Ciencia pues la nombramos, lo que inventó, o sea, su descubrimiento, una gran científica, pero claro, en el relato un poco de su vida, pues de pronto descubres que ella se quedó viuda porque Pierre Curie murió cuando sus hijas tenían 2 y 8 años. No tenía muchos recursos económicos, de hecho se pasó toda su vida recaudando fondos para su laboratorio y vivía en un país en el que era una extranjera, vivía en Francia. ¿Cómo hizo Marie Curie para, con esos elementos, quedarse hasta tarde en el laboratorio y que sus hijas salieran adelante, ¿no? Entonces, esta misma pregunta se la hicieron las norteamericanas en los años 20, cuando visitó Estados Unidos recaudando fondos para su laboratorio, ¿no? Las mujeres de las universidades de mujeres de aquel momento, en los años 20, se lo preguntaron. ¿Cómo lo has conseguido, ¿no? Está contado porque Marie Curie sabéis que tiene unos textos autobiográficos, entonces se puede leer, ¿no?, lo que ella misma escribió. Y me encantó que ella, a diferencia de lo que decíamos antes, no ocultó las dificultades, ¿no? No ocultó las dificultades que había tenido, sino que explícitamente dice, pues ha sido muy difícil, pero gracias a que mi suegro me ayudó, se vino a vivir con nosotras, cuidaba de mis hijas cuando yo estaba en el laboratorio, y entonces tirando de ese hilo, pues llegué al personaje del suegro de Marie Curie, Eugène Curie, que era quien cuidaba a sus hijas, aunque luego también murió, pero bueno, y a publicaciones que se han escrito recientemente a propósito de qué estructura familiar favorece más que las mujeres opten por carreras de ciencias, ¿no? Lo interesante con el personaje de Marie Curie, por supuesto, es recordarla, una mujer extremadamente inteligente, pero también quizá hoy, en 2023, sería interesante preguntarse qué tipo de estructura familiar tuvo
que le permitió de alguna manera poder desarrollar su carrera, ¿no? Y entonces pues aparecen en este relato de este personaje no solo su marido, sino su propio padre, que la apoyó mucho, y el suegro, que la verdad es que narrativamente, yo como vengo de la literatura, el suegro era un personaje muy interesante y muy enternecedor. Recomiendo mucho la correspondencia que tiene con su nieta, y es un personaje que yo tampoco conocía, ¿no? Como Cleopatra Selene. Son los que faltaban en el relato. La correspondencia entiendo que ha sido una de tus fuentes de documentación más relevante, o a lo mejor la más objetiva, ¿no? El conocer de primera mano las biografías de ellas a través de las cartas. Me preguntaba yo cuando leía tu libro qué va a pasar con la historiografía del futuro cuando hayan desaparecido todos los emails y los WhatsApps que nos enviamos y no tengan esa documentación, ¿no? Que al final a lo mejor es la más emotiva y la más, no sé, la más cercana a la realidad, ¿no? A las vivencias, ¿no? de estas mujeres. Antes mencionabas a Denny, ¿no? Porque bueno, cuando miras el índice y ves los nombres, antes mencionabas, bueno, pues a Cleopatra, Jane Austen, Mary Wollstonecraft, Sophonis Isola, bueno, una serie de figuras que destacan en distintas disciplinas, y luego introduces, además para empezar, la figura de Denny. Háblanos un poco de ella, porque va a sentar las bases de lo que es el resto de tu historia, el resto de tu libro. Sí, pues Denny es el personaje con el que arranca el relato, pues el libro. Y es un personaje que yo conocí un poco como lo de la polémica en torno al coleccionable, un verano, más o menos en la misma época. Fue una noticia de 2017, 18, si no recuerdo mal, y estaba yo por esta zona, donde vengo en verano, y de pronto en agosto, con hijos pequeños que no se duermen, ¿no? A las 3 de la mañana miro así en el móvil por entretenerme y veo una noticia que dice que se ha descubierto la primera niña híbrida de primera generación. Entonces yo ya no sabía si es que llevaba demasiado tiempo sin dormir o... Digo, ¿cómo? Primera niña... Es que recuerdo perfectamente el título. Descubierta la primera niña híbrida de primera generación, los restos, no sé cuántos, Siberia. Y yo... ¿Esto qué es? Entonces ya le doy. No, primera es descendiente directa, o sea, de primera generación, de un padre denisovano y de una madre de neandertal. Y yo, ¿quiénes son los denisovanos? O sea, no, ¿por qué? No lo sé, ¿no? Entonces, esta historia me llamó mucho la atención y empecé a leer. Y descubrí pues, a una científica, Vivian Sloan, de 30 y pocos años. Ya me llamó también la foto, me quedó muy grabada, una chica muy joven me pareció, con una cara muy simpática, no era un viejo profesor, ¿no? Que hacía un descubrimiento, una chica muy joven, para una cara simpática, que preparando su tesis doctoral en Alemania, pues quería saber en un huesecito que venía, supe, de unas cuevas, ¿no? Donde quedan los restos de los denisovanos en Siberia, y quería saber para su tesis doctoral si era o neandertal o denisovano. Y la gran sorpresa para ella fue que por casualidad había descubierto por el análisis genético que era 50-50. Ella es discípula de Svante Pavo, que es bastante conocido en España también, premio Princesa de Asturias también, y entonces para ella repitió 6 veces el análisis y acabó pues, este gran descubrimiento para ella, que fue y que cambiaba un poco la forma en la que hemos relatado, ¿no? las historias de los orígenes, que era un testimonio, una evidencia, porque claro, sabéis que tenemos en nuestro ADN, ¿no? en pasadas generaciones, pues existen porcentajes de cruces, ¿no? entre especies. Tenemos un porcentaje de ADN neandertal, etcétera, pero era 50-50, o sea, primera generación. Y es la primera evidencia, ¿no? del cruce de 2 especies. Entonces, bueno, me conmovió mucho esta historia. Habían llamado al huesecito Denny, porque al principio no se sabía si había sido un hombre o una mujer. El análisis genético reveló que había sido una mujer de hacía 90.000 años, que había llegado a los 13 años, era una niña. Y entonces pues esta historia me conmovió mucho en aquel momento. Yo no sabía que iba a escribir todavía este libro ni nada, pero este personaje me caló. Y entonces cuando tuve que escribir el capítulo de la prehistoria, pues lógicamente dije, vamos a escribir sobre Denny. Pude entrevistar a Vivian Sloan, a la científica, por Meet, y me pudo contar los detalles, y es un poco el personaje, el gancho, vamos a decir, para recorrer un poco
pues cuál es la imagen que tenemos de nuestro pasado más remoto, de los orígenes, de cómo tendemos a pensar en nuestros orígenes en masculino, con esta idea del cazador, el pintor rupestre, y cómo hemos pensado a las mujeres, ¿no? Normalmente pues en la cueva, en silencio. Y bueno, pues a través un poco de en el primer capítulo pues recupero a las arqueólogas un poco de los años 70 que empezaron un poco a cuestionar esta imagen que teníamos de las mujeres del pasado, ¿no? Las arqueólogas de los 70 norteamericanas pues empezaron a dudar, ¿no?, que esa imagen fuera cierta, porque basándonos en nuestra propia experiencia, pues yo la verdad, esta imagen de las mujeres en la cueva esperando, ¿no?, a que trajeran el mamut y tal, pues no sé, yo vivía muy bien en la prehistoria, porque yo a mi abuela siempre la veo de pie moviéndose y trayendo, ¿no? Entonces, un poco con esta mirada un poco desmitificadora, irónica, apoyándonos en nuestra propia experiencia de lo que han hecho las mujeres, pues servía un poco como comienzo del libro para imaginar no un mundo dominado por las mujeres, que también fue una fantasía en los años 70, ¿no? Las mujeres dominaron las cuevas, fueron las diosas, las esculturas, ¿no?, con las Venus lo revelarían. Bueno, es una fantasía, ¿no?, que nos sirve para contraponer a la otra fantasía, que sería la de un mundo solo masculino, ¿no? El interés sería un poco pues en tejer un pasado, ¿no?, más relacional, más en movimiento. Hay un capítulo que dedicas a Victoria Kent que, bueno, me consta que va a ser el punto de partida de un proyecto futuro. Acabas de recibir, te felicitamos también por ello, una beca, la beca Leonardo, que está relacionada con esto. Hablamos de una beca muy importante dentro del mundo académico, 60 proyectos seleccionados de casi 900 presentados, un proyecto de humanidades. Háblanos un poco sobre ese proyecto futuro. Pues justo tenía que ver con lo que estabas diciendo ahora mismo de las cartas, los epistolarios, porque empezó un poco así. Para el capítulo de Marie Curie, en realidad, que Marie Curie se cruza con el capítulo de Victoria Kent, porque Marie Curie estuvo alojada en la Residencia de Señoritas de Madrid, que era la versión femenina de la Residencia de Estudiantes, tan conocida, donde estuvieron Lorca, Buñuel, Dalí, y se cruzan los personajes en el tiempo y entonces yo me acerqué al archivo, porque existe un archivo de la Residencia de Señoritas que se ha conservado, tiene casi 30.000 documentos, está depositado, conservado y guardado actualmente en la Fundación Ortega Marañón, en lo que históricamente fue el edificio donde estaba realmente la Residencia de Señoritas mítica. Entonces, bueno, pues yo sabía que existía este archivo, que se conservaban las cartas de María Ema Eftu, que fue la directora de la Residencia de Señoritas, y las cartas en general de estas estudiantes que pasaron por allí, y que se conservaba, no sé cómo ahora, no me acuerdo, pero yo sabía que había una carta de Marie Curie y entonces, pues como vivo en Madrid, pues me acerqué al archivo para leer la carta y poderla sacar en el libro, ¿no? En el libro yo no he hecho trabajo de archivo, lógicamente, sobre todos estos personajes. Lo que he hecho es basarme en las biografías que se han escrito sobre ellas, las últimas, las más autorizadas, en sus propios textos autobiográficos, si tengo suerte y lo sabía, como en el caso de Marie Curie, y en la bibliografía, ¿no?, autorizada. Y cuando he podido, como es el caso de la Residencia de Señoritas, pues sí que he ido al archivo y sí que he intentado, bueno, en el tiempo que he tenido, que es un libro más amplio. Y entonces, pues cuando fui a por esa carta de Marie Curie, ahí estaba la carta, pude verla y, bueno, como tenía tiempo, pues curioseé un poco más en el archivo, ¿no? Y sabía que una antepasada de un miembro de mi familia, pues que había estado en la residencia en 1916 y no salía. Y luego cambié el apellido, lo puse con V, porque en esa época los apellidos eran un poco variables, aunque el padre se apellidaba con B, pues la hija a lo mejor con V, o sea, era un poco... Y aparecieron esas cartas, ¿no? Y entonces me puse a leer las cartas de 1916, que esa antepasada, ¿no?, de un familiar mío había enviado el padre pidiendo información para que su hija, que quería estudiar en Madrid, venía de la zona de Alicante. Bueno, me conmovió muchísimo,
una carta de 1916 de un señor, era cuando abría la residencia, luego ya hubo muchas más alumnas, pero en las primeras promociones eran muy poquitas, que pedía información sobre si su hija tenía que llevar algo, si tenía que llevar las sábanas. Bueno, me parecía era como de pronto estar cerca de esas personas. Y luego fui leyendo pues, que ella iba a llegar y que alguien fuera a esperarla a la estación. Era como empezar a ver el comienzo de una serie, ¿no? El comienzo de una película. Y es lo que tienen los epistolarios. Los epistolarios tienen un poder enorme porque tú accedes directamente a la intimidad de otra persona, a la conciencia de otra persona. Por eso la literatura le gusta mucho lo epistolar y las novelas epistolares están en la base de la novela, ¿no? Como género. Y bueno, pues ahí, entre ese archivo que se abría ante mí como un depósito de historias y el capítulo de Victoria Kent, que toda la primera parte reconstruyo la residencia de señoritas, ¿no? Como un lugar importante para nuestro feminismo y para las mujeres de nuestro país, pues supe que el siguiente libro tendría que estar dedicado a este asunto, que por otro lado hay muchas publicaciones ahora mismo. Están las Sin Sombrero, hay un interés creciente por las mujeres de la generación del 27 y bueno, propuse para esta beca pues escribir algo que tuviera que ver con una continuación de las que faltaban, no porque vaya a hacer ahora otras 13 mujeres, es otra cosa, pero tiene que ver con esta forma de contar y estará concentrado en ese periodo, en una selección también de mujeres, de personajes, y gracias a eso pues ahora voy todas las semanas a leerme todas las cartas y es como vivir en una realidad paralela leyendo las cartas de estas mujeres y de sus padres y de María de Maeztu y de todo eso y me lo planteo, ¿y qué va a pasar los investigadores del futuro que no van a tener estas voces, ¿no? Las voces de los archivos, ¿no? Y bueno, pues sobre eso consiste mi próximo libro. Pues esperaremos por esa publicación. El último capítulo lo dedicas a Arendelle. Me imagino que siempre te preguntarán por esto, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? que cierres? ¿Por qué es tan importante esa nueva construcción de los personajes femeninos, en este caso a través de pues la película Frozen de Disney? ¿Por qué has decidido cerrar con Frozen? Bueno, el libro se cierra con Frozen porque de alguna forma se cierra en la actualidad, del mismo modo que comienza en la actualidad. Algo que no he contado es que el libro comienza el 8 de marzo de 2018, es como la fecha con la que empieza, y empieza en la Universidad Complutense, donde soy profesora, y en aquel 8 de marzo que fue tan importante porque en la manifestación que hubo por la mañana en la Complutense, pues yo, que además es mi universidad donde yo he estudiado y de la que me he ido muchos años, y luego he vuelto en 2015 y me he encontrado con otra universidad, con otra generación, que son un poco mis interlocutoras, y veo una pancarta que lleva una de mis alumnas, ¿no? Donde está escrito «No hay mujeres en mi temario de literatura», ¿no? No hay mujeres en mi temario de literatura. Entonces, esta frase, que es muy sencilla, es algo que todos sabemos, ¿no? Los que nos dedicamos a enseñar, pues faltan mujeres, no en el de literatura, en todos los temarios, ¿no? Es lo que me hizo pensar al escribir este libro que la mirada un poco que yo quería poner sobre estos personajes no era solamente la de la historia, el dato frío, porque además no soy historiadora, por lo tanto yo no voy a salvo alguna anécdota tipo Cleopatra Selene, ¿no? O cosas un poco así de los márgenes, ¿no? Que pueden tener un interés porque son desconocidas, pero no soy una gran experta en estas figuras ni voy a sacar nada, ¿no? A descubrir nada que no hayan hecho otros muchos investigadores. Lo que yo me proponía era tratar de posar una mirada actual, una mirada también desde la literatura, desde la mirada de la narración, del relato, sobre estos personajes, ¿no? La actualidad era muy importante que estuviera presente. Y quería escribir un capítulo, eso era como estos libros que uno escribe no por la academia y el trabajo, pues obviamente quiere poder hacer cosas que no puedo hacer normalmente. Entonces, pues yo tenía la fantasía de escribir sobre Frozen y sacar esta imagen, me parece tan preciosa, de la estatua de hielo, porque además escribiendo el libro, no sé si sabéis que Frozen es la primera película, que es como de 2009, es la primera película que está escrita y codirigida por una mujer en la historia de Disney. O sea, es la primera. Todas las otras películas no habían sido escritas ni dirigidas por mujeres, ¿no? Y si habéis visto la película, a lo mejor algunos aquí presentes no la han visto, pues es una historia un poco diferente, ¿no? Justamente
de las anteriores, ¿no? Porque lo que cuenta no es la historia, parece que va a contar una historia romántica del amor de un príncipe, una princesa, y finalmente la película no trata de eso, trata de dos hermanas que están enemistadas, como lo han estado siempre las hermanas, ¿no?, en la historia de la literatura, y que van a descubrir que juntas tienen mucho poder, ¿no? Y escribiendo sobre Elsa y Anna, sobre Frozen, pues descubrí que uno de los elementos, ¿no?, que habían utilizado para construir el personaje de Elsa, sobre todo, era el prototipo de la doncella guerrera, el prototipo de Juana de Arco, ¿no?, que también aparece en mi libro, y que yo en el libro, cuando hablo de Juana de Arco, hablo también de cómo las sufragistas de los años 20 utilizaban la figura de Juana de Arco para disfrazarse, el prototipo un poco de la doncella guerrera, cómo empleaban la imagen de Juana de Arco, como hoy, por ejemplo, en las manifestaciones pueden utilizar la del cuento de la criada, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, al principio iba a ser un capítulo en toda regla, luego ya me fui viniendo abajo. La editora dijo, hombre, un capítulo, después de haber escrito ahí 40 páginas sobre Malinche y tal, Bernal, un capítulo sobre Elsa. Entonces se quedó en una postdata, en una postdata al final. Y bueno, pues lo que hace es un poco tender la mano a las nuevas generaciones. Concretamente, esta película yo la he visto con mi hija muchas veces, y lo que busca es un poco pues abrir también la reflexión hacia cómo construimos también nuevas ficciones, nuevas historias, y un poco pues ver cómo llega la influencia, el fantasma de Juana de Arco, incluso hasta Elsa y Anna, ¿no? Si habéis visto la película, al comienzo, cuando están en esa parte tan bonita al principio de la bicicleta, del muñeco de nieve, pues hay un momento en que el personaje de Ana se tumba y que señala un cuadro en la sala de los cuadros. Si paráis la imagen, es Juana de Arco, es una imagen de Juana de Arco, que además es luego la imagen que se emplea cuando se convierte en estatua de hielo, ¿no? Entonces, bueno, eso cuando apareció escribiendo el libro, dije, pues ya hay que escribir esto también, porque Juana de Arco en el libro va apareciendo en distintos momentos su fantasma, cómo las mujeres utilizan a otras mujeres, ¿no?, para generar esa genealogía, esas fuentes de inspiración. ¿Crees, ya a modo de conclusión, antes de darle la voz a nuestro público, que seguro que tienen muchas preguntas que hacerte, ¿crees que estamos en el camino correcto para conseguir que las niñas del futuro se vean reflejadas en la historia? ¿O va a pasar mucho tiempo antes de que podamos ver eso? Bueno, escribiendo este libro, ya lo sabía, pero escribiéndolo, claro, no lo vamos a hacer en 2 tardes, ¿no? Esto es un trabajo largo, porque hay una larga historia detrás de contar nuestro pasado, la forma, la mirada, ¿no? Entonces hay que romper miradas, ¿no? Hay que cambiar puntos de vista, y no lo vamos a hacer en un curso escolar. Pero creo que es un momento también, en ese sentido, apasionante, formar parte también de este momento en el que podemos desafiar también esas historias del pasado, y también es muy interesante la tarea que tenemos por delante. Y creo que hay que seguir al pie del cañón, y hay que, pues como al comienzo del libro, ese coleccionable no era la primera vez, ni mucho menos, que se contaba la historia del mundo sin mujeres, pero la polémica que hubo hizo que la editorial rectificara, y ahora el coleccionable tiene personajes femeninos. Creo que no muchos, pero tiene algunos personajes femeninos. Entonces creo que hoy también estamos más alerta, somos más conscientes, vemos más, ¿no?, saltan más a la vista, ¿no?, las ausencias, los silencios, y creo que ese sí es el buen camino. Desde luego no tampoco cancelar nada, no estoy a favor de la cancelación de ninguna historia, sino de aprender a contarla con una mirada crítica, desmitificadora, si es posible con algo de humor también, y proponiendo la contribución de esas partes que han sido claramente, ¿no?, olvidadas y silenciadas. Yo creo que es el momento, ¿no?, de abrir una ronda de preguntas. ¿Tenéis por ahí un micro? Si hay alguien que quiere hacerle alguna pregunta a Cristina Oñoro, bueno, pues estará encantada de contestar, y bueno, creo que todos los temas que han salido aquí son muy interesantes. Seguro que da pie a alguna pregunta. Me sorprende que no haya ninguna pregunta, porque creo que hay atrás. ¿Puede ser que haya levantado ahí la mano? No sé. Sí, si esperas un segundo, te acercan el micro para que se oiga mejor.
Hola, buenas, encantada. Hola. Sí, una pregunta sobre la prehistoria, sobre el hueso de la niña de la prehistoria. Esa apertura, al hacer la entrevista a la arqueóloga, ¿no? A la que descubrió el hueso de la historia de esa niña, cuéntanos algo más sobre esa, o no sé, algo que pueda ser de referencia más concreto, no sé, algo que me parece muy interesante, la verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, paleontóloga. Ella para mí ya era una paleontóloga, ¿no? O sea, ya eso era un poco como Indiana Jones, era el primer capítulo. Sí, encontré algo muy importante, algo que recorre el libro, ¿no? Se pueden escuchar sus declaraciones, hay algún podcast que ella cuenta, luego me lo dijo en la conversación, pero en el podcast lo decía y que a mí creo que eso fue de lo que más me conmovió de esa historia. Ella decía, bueno, ella era híbrida, a lo mejor había algún rasgo que la marcaba de esa forma, estaba entre dos grupos, neandertal, denisovano, pero llegó a los 13 años, superó la infancia. Alguien tuvo que cuidarla, alguien tuvo que hacerse cargo de ella, ¿no? De eso es de lo que habla el segundo capítulo. El que hablo de Agnódice, de las ginecólogas, de las que faltaban, tiene que ver con bueno, pues las que han estado ahí acogiéndonos al nacer, sin las cuales pues no estaríamos aquí, ¿no? Y que cuestiona un poco el modelo mítico, ¿no? Del Homo sapiens solo, de pie, muy adulto, ¿no? Entonces, cuando hablé con ella, esa parte un poco de la investigación que tiene que ver con su postura probablemente, pues me interesó mucho, ¿no? Como esa perspectiva de cómo esa niña, ¿no? Al margen del interés que pudiera tener la parte que tenía que ver con la reescritura un poco de la idea, ¿no? Que se tiene de que no se habían cruzado, parece que sí, que se han cruzado, y la puerta que abre, ¿no? A imaginar un mundo multiespecie en aquel momento donde convivían varias especies y se cruzaban, ¿no? Pues esta idea, ¿no? De que Deni había llegado porque la habían cuidado, ¿no? Y al final de todo el libro, cuando cuento la historia de Malala Yousafzai, que parece muy lejos de toda esa historia del principio, pues también me encontré con otra historia que yo no conocía, y era que a Malala Yousafzai la sacaron, ¿no? Cuando hubo el atentado, y se hizo cargo de ella una doctora, ¿no? A la que el padre de Malala le dijo, cuide de mi hija, ¿no? Y entonces ese es el final del libro, ¿no? Que empieza con una niña más o menos de la misma edad a la que, si llegó a los 13 años, alguien tuvo que hacerse cargo de ella, y termina con esta otra adolescente, ¿no? De la que se hace cargo otra mujer, que es la doctora que se ocupa de trasladarla para que la puedan operar, ¿no? Entonces, bueno, el libro se escribió durante la pandemia y aparecen más de una médico, enfermera, sanitarios en general, y supongo que está influido también por el contexto en el que lo escribí. Podéis escucharla, si metéis el nombre Vivian Sloan, está el podcast y todo eso, es muy interesante. ¿Una otra pregunta? Sí, por aquí. Inevitable, ¿verdad? Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por venir. Yo tengo que confesar que conocía el libro, pero todavía no lo he leído. No he pasado de la tercera página, pero he visto que promete. He visto también que tiene mucho trabajo de guía detrás, porque lo que son las bibliografías y las notas ayudan un poco, o ayudarán un poco a que, si en algún momento algún personaje o algo me llame la atención, pueda seguirlo hasta el final o hasta donde sea posible. También me llamó la atención en las primeras páginas la nota sobre Frozen, porque para mí Frozen, yo tengo una sobrina, siempre hablamos de Frozen, tenía la idea de que Frozen era efectivamente una historia romántica, pero ya veo que no, que tiene más bien que ver con la sororidad, con la hermandad entre las mujeres. También dices en las primeras páginas que tal vez sea, dices en algún momento, el comienzo de una nueva época. ¿Crees que efectivamente es una nueva época? O sea, el sentido de hermandad, no de revancha efectivamente de revancha sobre lo que es
patriarcado que se va a dar en este momento? Bueno, muchas gracias por tu pregunta y por estar aquí. Yo sí he tenido personalmente la sensación de que era una nueva época, porque como he contado, yo había estudiado en esta universidad donde empiezo contando el libro. Yo no hablo en general, ¿no? O sea, hablo desde un contexto, ¿no?, preciso que intento explicitar al comienzo del libro, donde revelo un poco desde dónde escribo, quiénes son mis interlocutoras, dónde estoy, qué hago. Y claro, la universidad en la que yo estudiaba, pues me pareció, cuando yo me fui de España, me fui a Francia en 2008, y regresé en 2015. Y entonces sí tuve la sensación, y también lo que decíamos al comienzo de los clubs de lectura, montamos unos clubs de lectura con alumnos, con alumnas, y sí tenía la sensación de que algo estaba cambiando, incluso yéndonos a lo anecdótico, los temas que proponían las estudiantes para trabajo fin de grado. Quiero hacer un trabajo fin de grado sobre las princesas de Disney y sobre el cambio de paradigma, esto en literatura, sobre el cambio de paradigma entre La Sirenita y Vaiana. Yo decía, bueno, aquí ha cambiado algo. Quiero decir, yo cuando estudiaba literatura, o sea, era todo muchísimo menos influido por la cultura popular, con una perspectiva, y no nos hubieran dejado hacer un trabajo así o no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Ese trabajo estuvo muy bien hecho y mereció una muy buena calificación, y además pues probablemente Arendela aparece en este libro porque, como digo, es un estímulo constante estar en ese ambiente. Entonces, esto es una anécdota, ¿no? Pero sí creo que desde el 2017, desde un poco pues los últimos años, lo que fueron los años previos a la pandemia, sí que se ha hablado, ¿no?, de una nueva ola, de un nuevo impulso. El feminismo, el libro no es una historia del pensamiento feminista, pero sí que aparece por detrás contada, es el telón de fondo. De hecho, pues lo que dices, las bibliografías un poco de cada capítulo, de alguna forma también presentan los libros en los que yo me he basado, pero es también bibliografía específica sobre los temas, ¿no? Pues el capítulo de las artistas o el capítulo de el tema, por ejemplo, de lo que decíamos antes, de la maternidad para el capítulo de Grecia. O sea, está como cada capítulo tiene un poco su bibliografía. Entonces, claro, ha habido un impulso enorme por parte del movimiento feminista desde los últimos años, y ese impulso ha hecho que haya una serie de consecuencias, las que tienen que ver más conmigo, pues tienen que ver con nuevas traducciones, rescate de autoras, ¿no? Hay quien llega a las mesas de novedades y dice, bueno, es que ahora todo está escrito por mujeres. Digo, no, aún así en las cifras siguen sin ser equilibradas, ¿no? Pero la sensación, claro, de una visibilidad mayor. Entonces creo que... Y luego, si es una nueva época, creo que queda mucho por hacer y probablemente sigamos funcionando por esos movimientos, ¿no?, que en la historia del pensamiento y del movimiento feminista pues ha habido en el flujo y reflujo de las olas, ¿no? Pues a grandes momentos de avance, como fueron los años 60, 70, pues van luego sucedidos por un periodo precisamente de retroceso, o los años 20, que son los años 20, incluso los años 30, son un momento de enormes avances, y en los 50 vuelve toda la mítica de la feminidad, toda la idea de la mujer en su casa, madre. O sea, son momentos de... Entonces, bueno, está por ver también el impacto de la pandemia estos últimos años. Una pregunta más. Sí. Bueno, a mí me gustaría daros las gracias por esta conversación tan enriquecedora, y me gustaría centrarme en la figura de la traductora de Moctezuma, que personalmente yo no conocía, y creo que traductores e intérpretes son en literatura son también los grandes olvidados, ¿no? Un poco como las mujeres. Además es una profesión muy femenina, y sin embargo es lo que hace, por ejemplo, en clubes de lectura, que lleguen obras de autores de diversas nacionalidades y de múltiples lenguas, lleguen a nivel popular, al lector de a pie. Entonces a mí me gustaría saber si crees que esa figura, esa invisibilidad más que irrelevancia del traductor puede llegar a desaparecer, si crees que puede llegar a mejorar esta situación, porque al fin y al cabo sí que un lector se da cuenta de cuando hay una mala traducción, nos parece que algo en el texto no funciona, a lo mejor no sabemos muy bien qué, es una profesión también muy de tejer, yo creo, pero si la traducción es
buena porque el texto resuena a la lengua a la que está volcada, nadie parece reparar en ello, pero sin embargo sí que decimos qué mala traducción o qué mal trabajo esta persona. ¿Tú crees que pueden salir de esa invisibilidad y que se va a ir mejorando también con el tiempo como ocurre con las mujeres escritoras, o eso ya es más complicado? Bueno, yo creo que afortunadamente cada vez más, por ejemplo, las editoriales, que luego no todos los traductores quieren y tal, pero cada vez más encontramos el nombre del traductor más visible, nunca mejor dicho, y creo que cada vez se reconoce más al traductor, ¿no? Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, a veces es difícil saber quién era el traductor de textos del pasado porque ni siquiera aparecía el nombre, ¿no? Y bueno, pues el traductor y el intérprete son figuras muy queridas para mí. Yo alguna vez he hecho alguna traducción, conozco muchos traductores y quería que apareciera toda esa experiencia que yo he tenido también conociendo el mundo de la traducción más que yo misma, ¿no? Conociendo a traductores e intérpretes, y me parecía totalmente emblemático, como decía antes, para entender la posición, ¿no? Que ocupan las mujeres en la historia del mundo, ¿no? Malinche es la intérprete de Hernán Cortés y de Moctezuma, pero como decían las feministas chicanas que la recuperaron, también nos permite interpretar cuál es la posición que han ocupado las mujeres en los relatos, ¿no? En el caso de Malinche, como gran traidora en la construcción nacional que hizo México a raíz de la independencia, y desde el lado de la conquista como la India disponible, ¿no? Sexualizada para el extranjero que va de turismo, ¿no? Entonces, el personaje lo tenía todo, además es un personaje histórico, quiero decir, no es una construcción mítica, sino que es un personaje histórico. Nunca oímos su voz, sus palabras las tenemos, pero son siempre interpretación de las palabras, ¿no? De uno u otro, o de un lado u otro. Y además el personaje de Malinche también es emblema de otros personajes que aparecen en este libro y que tienen que ver con eso de las que faltaban, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo de Simone Weil, centro mi atención, que es una filósofa de los años 30, que murió joven, francesa, del periodo de entreguerras, compañera de pupitre de Simone de Beauvoir, por cierto. Solo mantuvieron que se sepa una conversación en la que se llevaron bastante mal, está reproducida en el libro. Y concentro mi atención en la figura de sus padres, que yo había leído la biografía, que os recomiendo mucho, de Simone Weil, con W, no la de con V, que ahora es la película, y siempre me habían encantado esos padres, los padres de Simone Weil, que eran unos señores normales, franceses, que tenían esta hija, que bueno, pues era una hija que se le ocurrían cosas como que le pidió a Charles de Gaulle que la tirara en paracaídas para unirse a la resistencia en Francia, y le dijeron, pero si eres muy torpe, vas a delatarnos a todos. O vino en las brigadas internacionales, llegó a la Guerra Civil Española y metió la pierna donde estaban cocinando, e inmediatamente se la tuvieron que llevar de vuelta. Los padres iban detrás de ella un poco, siempre con el coche por detrás. En el año 32 se le ocurrió que quería ir a Alemania para ver lo que estaba pasando con el fascismo, los padres por detrás para ver si había comido, si había cambiado el jersey y tal. Siempre me habían atraído muchísimo esos dos padres, ¿no? Pude leer un libro que está publicado también en Trota, que es de la sobrina y que habla de justamente sus abuelos, su tía, Simone Weil, y el hermano, que era un matemático. Y el capítulo habla de esos padres que cuando su hija muere muy joven, con 30 y pocos años, recuperan los cuadernos. Ella no era famosa, era una filósofa más o menos conocida en los círculos intelectuales, pero no era una filósofa conocida ni muy publicada hasta ese momento. Hubiera desaparecido del mapa completamente si sus padres no hubieran recuperado sus cuadernos y hubieran transcrito, la sobrina lo cuenta, cómo se ponían a transcribir frase por frase, tachadura por tachadura, ¿no? Y de alguna forma, ¿no? Como dice la sobrina, mis abuelos sostienen las páginas de ella, ¿no? O sea, leemos a Simone Weil gracias a que esos padres, ¿no? Sostuvieron esas páginas, hicieron cargo, cuidaron de esos cuadernos que ella dejó, murió de forma por una enfermedad con 34 años, o sea, de forma que no había obviamente organizado sus escritos, ¿no? Entonces, tanto el personaje de Malinche, que no aparece en la fotografía, pero está ahí, si no, no hubiera habido esa conversación, como esos padres que están sosteniendo, ¿no? Esas páginas que leemos, es un poco lo que yo quería plantear a lo largo de todo el libro, ¿no?
todas esas personas, todos esos brazos, todas que sostienen esas escenas, esas 13 escenas a las que yo me acerco, pero que no aparecen, no son visibles, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Entonces, el traductor, lógicamente, pues es un ejemplo perfecto sobre cómo sin el traductor, sin el intérprete, claro, no podríamos acceder a la literatura, como muy bien dices. A veces se critica, ¿no? No hay que leer traducciones. Bueno, si no fuera por las traducciones, estaríamos condenados a leer solo la literatura que podemos leer. Por lo tanto, esa traducción es lo que, y un poco es la idea, ¿no? Entonces, ojalá pues sea más visible la figura del traductor y que también culturalmente pues todo aquello que no aparece en la imagen pero está, pues ahora mismo, por ejemplo, acá venía yo leyendo en el tren un libro buenísimo de Estrella de Diego, la catedrática de Historia del Arte, que se llama El Prado inadvertido, que trata sobre las traseras del Museo del Prado, ¿no? Todo lo que no hemos visto del Museo del Prado, lo que ha estado en los almacenes, lo que ha estado dado la vuelta. Y de hecho, en el libro utilizo una cita de ella, ¿no? Que es bastante reveladora de lo que estamos diciendo, ¿no? La auténtica historia, la que cuenta, la que importa, se suele escribir a partir de lo que falta, ¿no? Es una frase de Estrella de Diego. Y eso que falta en la imagen pues es el traductor, pero son también esos padres de Simone Weil o son los textos de juventud de Jane Austen que cambian nuestra imagen de esta autora. Es decir, buscar un poco esas piezas. Bueno, yo creo que podríamos estar aquí horas escuchándote porque tienes muchísimas cosas que contar, como decía al principio. Pero bueno, tenemos que finalizar, así que muchísimas muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.